Guerra de teens, controversias, rumores de fraudes, cuentas de Instagram suspendidas por múltiples denuncias. ¿Quién fue realmente la número uno? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tyler Stereo Show. Les invito a pasar a suscribirse y dejar tu me gusta. Muy bien amigos, la Casa de Alofoque comenzó el 11 de agosto de 2025. Con la Mami Kim, Vladimir Gómez, Cruzita, Luis, la Gigi, Carola, la Pequi, Crazy Design, Señor Jiménez, Giuseppe, con una transmisión de 24 horas inspirado en La Casa de los Famosos, un reality show que se transmite 24/7 en la aplicación de VIK. Pero al ser YouTube una plataforma más accesible y por muchos otros factores fue mucho más sencillo acceder al en vivo 24/7. Cruzita, cuyo nombre real es Darilady Concepción, se destacó desde su entrada al reality por su autenticidad y carisma. Su presencia aportó frescura al programa y rápidamente se ganó el cariño del público. Durante su participación mostró una personalidad extrovertida y sin filtros, lo que la hizo aún más popular. Cruzita en La Casa de Alofoque se mostró como una gran compañera desde el primer día. Era de las que se levantaba temprano, se encargaba de la limpieza, cocinaba para todos e incluso servía la comida sin ningún compromiso. A pesar de las enemistades dentro de la casa, como la que tuvo con Gigi, Cruzita no tenía ningún tipo de pero a la hora de ofrecer uno de sus platos y hacer algo por alguno de sus compañeros. Ella nunca dejó de ser servicial. En un momento, incluso Santiago Matías le reclamó que si ella era la chapa del hogar. Ella respondió con calma que lo hacía porque estaba aburrida y porque en realidad esa es su personalidad. Le gusta la higiene y mantener un ambiente limpio. Esa humildad y autenticidad hicieron que el público conectara con ella y le tomara respeto y cariño, lo que la llevó a posicionarse como número uno en la casa, hasta que ocurrió el problema que cambió el juego. Por otro lado, Gigi entró con una estrategia completamente distinta. Desde el primer día entendió que un reality show no era simplemente convivir, cocinar o contar story time, sino dar contenido. Ella ya conocía cómo funcionan otros realities, como los de MTV y diferentes cadenas, y sabía que lo que entretiene al público son las discusiones, las peleas y las controversias. Por eso se enfocó en crear dinámicas, hacer líos y hablar mal de otros, con la intención de generar roces entre los compañeros. Su rol en la casa fue de agitadora y creadora de contenido, algo que mantenía a la audiencia pendiente. Sin embargo, su camino también tomó un giro drástico cuando estalló el conflicto con Cruzita. El problema que marcó el antes y después. El conflicto de Cruzita con la Gigi comenzó mucho antes de que todo estallara. Todo se originó porque Cruzita había comentado que Gigi y Chupamela se estaban metiendo con ella, pero que no les iba a dar importancia porque esos son dos cueros. A mí no me pueden hablar dos cueros de mierda a mí cuando las dos son enemigas por un hombre y me están hablando mierda por otro hombre. Yo solamente estoy feliz porque el día de hoy yo vi a mi hija apoyándome full. Esa frase llegó a oídos de Gigi y desde ahí empezaron a buscarle la vuelta a todo lo que hacía Cruzita, echándole leña al fuego en cada oportunidad, hasta que finalmente ella explotó. La noche del problema, tanto Cruzita como Gigi fueron muy criticadas. Incluso Santiago Matías llegó a decirle a Cruzita que su familia estaba decepcionada de ella, algo que él tiempo después aclaró, que había sido un comentario malinterpretado de un tercero, ya que ningún familiar suyo lo había dicho. Sin embargo, en el momento hirió mucho a Cruzita y fue parte de lo que la llevó a estallar. La presión de Gigi y Chupamela fue tanta que Cruzita no aguantó y decidió salirse del reality esa misma noche. En un episodio tan fuerte que incluso el público lloró con ella, así el público reaccionó en redes sociales. La reacción fue masiva. Comenzaron a denunciar las cuentas de Gigi y Chupamela hasta lograr que se las suspendieran. Esa misma noche también se retiraron por voluntad propia la Pequi y Jiménez. Este último iba a ser expulsado por tener un teléfono oculto. Al día siguiente, tanto Cruzita como la Pequi regresaron al reality para demostrar que no se la dejarían tan fácil. Cabe resaltar que esa misma noche Santiago Matías terminó pidiendo disculpas públicamente, principalmente por lo que había dicho sobre la familia de Cruzita. Reconoció que fue un error mencionar a sus familiares en medio del problema y también se disculpó con la propia Cruzita. Además, aceptó la entrada de la Pequi y Cruzita no al reality, consciente de que esa tensión generaba aún más audiencia. Para entonces, la balanza del público ya estaba claramente inclinada en contra de Gigi y de Chupamela. De hecho, una semana después, Chupamela terminó siendo eliminada,
mientras que la Pequi siguió en la casa, aunque sin sentirse del todo cómoda. Hubo un punto en que ella misma afirmó que pensaba demandar a la Gigi por una ofensa grave. Gigi mencionó un problema legal que ella aún todavía conlleva, pero Pequi estuvo tanto en desacuerdo que dijo que eso nunca debió haber salido a la luz, que fue algo que la hirió profundamente. Bueno, recientemente la Pequi había declarado que ya no va a demandar a la Gigi. Hubo tanta controversia con eso, pero al parecer ya todo está bien entre ellas. También resaltamos como una parte que se sumaba que Gigi y Chupamela, al momento que Chupamela entró a la casa, ya venían de ser enemigas y el origen era casi novelesco. Ambas tenían un conflicto por un hombre, porque al parecer Chupamela se había involucrado con alguien que también le gustaba a Gigi. Desde ahí la relación se rompió, incluso llegó un momento en que Gigi canceló una entrevista con Foque solo porque Chupamela iba a estar presente. Bueno, todo ese fuego cruzado se trasladó al reality, pero ahí ya habían hecho las paces. Ahora lo interesante es ver cómo, pese a todos estos problemas, Gigi empezó a cambiar su estrategia dentro de la casa. Poco a poco comenzó a desenvolverse de una manera diferente, y aunque al inicio tenía mucha gente en contra, logró encontrar la forma de ganarse una parte del público. En el reality sabemos que Cruzita siempre se ocupó de los oficios, cocinar y cuidar a los demás, demostrando ser una buena amiga y compañera, lo que le ganó la identificación de muchas personas, especialmente amas de casas y madres luchadoras, consolidándola como la número 1 antes de la controversia con Gigi. Gigi por su parte se enfocó en crear contenido propio y mantener activo su team Gigi, Team Soledad, actuando estratégicamente como villana al generar conflictos y expulsar a Cruzita y Pequi, ya que en un momento le reclamó a Santiago Matías: yo saco gente, tú metes gente. Tú me tienes aquí forzando, metiendo presión de balde. Yo saco gente, tú metes gente. Saco gente, meto gente. También resaltamos que Gigi mostró siempre un lado bondadoso, que el público valoró como parte del entretenimiento. El público dominicano no olvida las controversias. Reaccionó votando y enviando superchat, lo que permitió a Cruzita recuperar su puesto número 1, mientras que Gigi mantuvo su gran base de seguidores fuera de la casa y su rol dentro del reality fue preservado por Santiago Matías, quien reconoció su importancia para mantener el contenido. Hablemos de la noche del 9 de septiembre, salida de la Gigi. Todo comenzó la noche del 9 de septiembre cuando Gigi protagonizó una de las salidas más comentadas de todo el reality. Durante una fiesta llegó a sus oídos el rumor de que un tal Sengüen había invertido grandes sumas en los superchats de Cruzita y que gracias a eso ella era la número 1. Desde ese momento Gigi cargaba con esa incomodidad. Más tarde Santiago Matías la llamó y le comentó que Carola supuestamente había hablado mal de ella, aunque luego le aclaró que no era cierto y le pidió que se disculpara frente a todos. Fue ahí cuando Gigi se sintió manipulada, como un títere, usada dentro del juego. A esto se sumó que había estado bebiendo de más, mezclando distintos tipos de alcohol. La tensión explotó cuando Santiago le advirtió que si no se disculpaba, no firmaría con su disquera, y Gigi respondió molesta que si no era con él, sería con otro. Esta noche Gigi expresó que la número 1 era ella, discutió con Cruzita, se desahogó entre lágrimas y terminó incluso pidiéndole disculpas por el altercado anterior, aquel de cuando Chupamela de equipo arremetió contra ella. Esta noche nadie imaginó que a solo 2 días del final del reality Gigi tomaría todas sus cosas y abandonaría la casa. Era súper tarde y por su estado tuvieron que escoltarla hasta su hogar. Al día siguiente publicó un video en redes disculpándose y explicando que estaba ebria y arrepentida. Finalmente Santiago Matías le permitió regresar al programa y como gesto final le regalaron su jipeta. Muy bien, aquí hay algo importante que hay que resaltar. El público dominicano no olvida las controversias, ni los problemas, y mucho menos las cosas malas. Desde aquel conflicto entre Cruzita y Chupamela, cuando ambas arremetieron contra Gigi, una gran parte del público empezó a rechazarla. Esta reacción se vio claramente el día en que Gigi empujó a Carola y decidió abandonar la casa por 24 horas, ya que esa noche se lanzó una encuesta para saber si el público quería verla regresar o no, y millones de personas votaron en su contra, que no querían a Gigi de nuevo en la casa. Pasa que a mucha gente no le gustó su actitud, fuera contenido o no, ni la forma en que Cruzita fue tratada, especialmente porque ella no entendía bien el concepto del reality en ese momento. Todo eso afectó el rendimiento de los votos del Team Gigi en los superchats, mientras que la mayoría de los apoyos se fueron para el Team Cruzita, representado por el famoso Corazón Verde. La verdad es que el puesto número 1 de Cruzita fue completamente merecido y se notó la diferencia en el respaldo del público.
Ahora bien, se ha comentado en varios foros que su regreso al reality fue una especie de venganza, una manera simbólica de pisarle el puesto número 1 a Gigi por lo que había pasado aquella noche. Tal vez al principio sí fue así, pero con el tiempo Cruzita empezó a entender el concepto del reality, comenzó a conocer más a Gigi, o mejor dicho a Angélica, su verdadero nombre, y se dio cuenta de que todo formaba parte del juego y del show. Aún así, era innegable que Cruzita tenía una base de seguidores mucho más sólida. Lo más curioso de todo es que con el tiempo los equipos se mezclaron. Hoy en día muchos del Team Cruzita también apoyan a Gigi y viceversa. Los del Team Gigi también apoyan a Cruzita. Así que al final de cuentas las dos salieron ganando. Ahora, ¿qué me dices tú? Para ti, ¿quién fue la número 1 del reality?